Protocolo de seguridad 5G en Nicaragua. Todos los equipos Huawei están conectados a servidores espejo en Teherán y Moscú. El tráfico de datos encriptados desde Nicaragua hacia Irán aumentó un 400% durante el año 2025. Nicaragua se convirtió bajo la sombra de la traición en el portaaviones terrestre de Irán en el patio trasero de los Estados Unidos. Daniel Ortega pensó que era un genio de la estrategia. Creyó que Rusia y China vendrían al rescate. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Escúchame bien, porque lo que vas a oír no lo verás en los noticieros tradicionales. El mundo que conocías hasta ayer se acaba de desmoronar frente a tus propios ojos. El tablero geopolítico mundial saltó por los aires y los tiranos, esos que se creían intocables en sus palacios de mármol, ahora mismo están temblando. La noticia ha caído como un rayo: la muerte del líder supremo en Irán. Pero no te equivoques, esto no es un evento aislado, no es una simple casualidad biológica ni un capricho del destino. Es el jaque mate de un plan maestro que Donald Trump diseñó con precisión militar y estrategia política desde su regreso al poder. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para nosotros aquí en Centroamérica? El oxígeno se les está acabando a los que vendieron nuestra soberanía a potencias extranjeras por un puñado de monedas. Despierta, porque lo que viene va a sacudir hasta los cimientos de tu propia casa. 1 de marzo 2026. Confirmación oficial del deceso de Ali Khamenei en Teherán. Fuente: Agencia IRNA/Inteligencia Mossad. Certeza: alta. Las exportaciones de petróleo iraní hacia Asia han caído un 85% tras el bloqueo naval total impuesto por la coalición liderada por Estados Unidos. Fuente: Bloomberg Energy. Estados Unidos despliega el grupo de combate del portaaviones Gerald Ford en el Golfo Pérsico para asegurar la libertad de navegación. Mira esos datos. Esta es la verdad que quien ve los puntos conectarse. Esto empezó en Venezuela. Muchos analistas de salón pensaron que Trump solo quería el petróleo y que era una cuestión de recursos. ¡Qué equivocados estaban! Su objetivo siempre fue cortar la cabeza de la serpiente. Al asfixiar económicamente a Caracas, Trump le quitó el cajero automático a los extremistas del Medio Oriente. Es la aplicación pura de la doctrina de la vida, de la familia y la propiedad privada. No puedes construir una nación próspera sobre las cenizas del colectivismo financiado por el terrorismo global. ¿Entiendes ahora por qué los dictadores de nuestra región no han podido pegar el ojo esta noche? ¿Sabes cuál es el flujo de sangre financiera que se ha detenido totalmente en seco? Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Memorándum Estratégico 2024 a 2026. La doctrina Trump establece el vínculo Caracas-Teherán como una amenaza de nivel 1 para la seguridad del hemisferio occidental. Fuente: Consejo de Seguridad Nacional, Estados Unidos. Valor del bolívar digital y el rial iraní. Colapso total, con una inflación proyectada superior al 4.000% anual. Fuente: FMI. Existen 14 vuelos mensuales registrados entre Teherán y Managua, sin manifiesto de carga claro ni revisión aduanera. 14 vuelos al mes. ¿Qué crees que llevan esos aviones, amigo mío? ¿Flores? ¿Ayuda humanitaria? Por favor, no seamos ingenuos. Nicaragua se convirtió bajo la sombra de la traición en el portaaviones terrestre de Irán en el patio trasero de los Estados Unidos. Daniel Ortega pensó que era un genio de la estrategia. Creyó que Rusia y China vendrían al rescate cuando las papas quemaran de verdad.
Pero mírale la cara a Putin y a Xi Jinping en las noticias de hoy. Están callados. El silencio es ensordecedor. Ellos no van a mover un solo dedo ni van a arriesgar un solo barco por un caudillo centroamericano cuando el imperio está golpeando la mesa con esta fuerza. Pagados por agendas oscuras, dicen que esto causará inestabilidad y una guerra mundial nuclear. Mentira. Lo que esto causa es libertad. Es el espacio necesario para que los pueblos que han sido secuestrados por el miedo vuelvan a respirar. China ha reducido su apoyo financiero a proyectos de infraestructura en el Triángulo Norte en un 60% durante el último semestre. Rusia mantiene solo 150 asesores militares activos en Nicaragua, sin capacidad de despliegue ofensivo ni soporte logístico. Nicaragua firmó 22 acuerdos de cooperación con Irán en 2023. Ninguno ha sido ejecutado por falta de fondos y bloqueo de cuentas. Papeles mojados. Esos son esos tratados. Basura burocrática diseñada para engañar a los incautos y alimentar una épica revolucionaria que ya no existe. El plan maestro de Trump ha sido magistral. Dejar que estos regímenes se ahorquen en su propia soga económica. Centroamérica tiene que entender, y tiene que entenderlo ya, que el tiempo de jugar a dos bandas se terminó para siempre. O estás con la libertad, con el derecho natural y el respeto a la ley, o te hundes en el abismo con el barco del socialismo del siglo XXI. Pero aquí viene lo más oscuro, lo que nadie se atreve a decirte en la televisión nacional porque tienen miedo de las represalias. ¿Sabes qué encontraron las unidades de inteligencia en los búnkers secretos de las afueras de Managua tras conocer la noticia de Teherán? Escúchame bien, porque esto va a cambiar tu percepción de la seguridad nacional para siempre. Esos búnkers no guardaban medicinas, no había comida para el pueblo nicaragüense que sufre de hambre. Había tecnología de intercepción de señales y criptografía avanzada, enviada directamente desde Teherán. Escúchame bien, estaban instalando una antena directa al corazón de Washington, usando nuestro suelo para espiar el mundo libre. ¿Te das cuenta el peligro real que tenían a tu familia? Los tiranos de Managua convirtieron el suelo sagrado de la patria en una base de espionaje terrorista. Pero Trump lo sabía absolutamente todo. Los dejó construir, los dejó exponerse para luego, en el momento justo, cortarle la corriente de un solo golpe. Instalación Centro Cultural Islámico en Managua. Detectado equipamiento de guerra electrónica de última generación tipo SIGINT. Protocolo de seguridad 5G en Nicaragua. Todos los equipos Huawei están conectados a servidores espejo en Teherán y Moscú. El tráfico de datos encriptados desde Nicaragua hacia Irán aumentó un 400% durante el año 2025. Detenete un segundo y piensa. Usa la cabeza que Dios te dio. ¿Quién crees que pagaba las escoltas rusas que paseaban por Managua? El Stillman de los defensores de Ortega. Esos que todavía hablan de soberanía y dicen que esto es cooperación entre pueblos hermanos. Dicen que Nicaragua tiene derecho a buscar amigos en cualquier parte del mundo. Pero eso es una mentira del tamaño de un volcán en erupción. No es cooperación, es una venta de patria por un par de barriles de petróleo que ya ni siquiera llegan. Han entregado nuestras llaves, nuestros cielos y nuestra dignidad a quienes odian nuestra fe, nuestra cultura y nuestra libertad. Es una traición histórica que no tiene precedentes en nuestra región. Créditos otorgados por bancos iraníes a entidades estatales nicaragüenses, $450 millones. Interés pactado, 12% anual, más concesiones territoriales exclusivas para la exploración y extracción de uranio. Valor de las importaciones de petróleo desde Irán a Centroamérica, $0 en lo que va de 2026 tras el bloqueo. ¿Ves esos datos? Son préstamos impagables. Están diseñados deliberadamente para robarte el futuro, para embargar la tierra de tus hijos. Trump, en este escenario, ha aplicado una de las encíclicas más potentes de la Iglesia. Defiende la propiedad del pueblo contra la voracidad del Estado y sus aliados oscuros. Al eliminar el sustento del líder supremo, ha dejado a los dictadores locales colgados de un hilo.
Ahora mismo te lo aseguro que en los pasillos del Carmen se huele el miedo puro, el sudor frío de quienes saben que el siguiente en la lista de limpieza democrática está muy pero muy cerca. Pero, ¿qué pasará con Honduras y El Salvador en este nuevo escenario global? La onda expansiva de Teherán no se detendrá en el océano. Flujo de inversión extranjera directa desde Estados Unidos hacia el Triángulo Norte, más 15% en el último trimestre. Las remesas desde Estados Unidos representan actualmente el 28% del PIB en Honduras y El Salvador. China ha suspendido de forma indefinida el crédito para el proyecto del Tren del Pacífico por considerarlo un riesgo geopolítico inaceptable. El dinero está regresando a casa porque el orden está volviendo. El plan maestro de Trump no era solo una guerra de aranceles, era una purga estructural. Al asfixiar a Irán, Rusia se queda sin drones para sus invasiones y China se queda sin los aliados, carne de cañón que usaba para desestabilizar Occidente. Centroamérica tiene hoy una oportunidad de oro, una oportunidad que solo se da una vez cada 100 años, para sacudirse el yugo del colectivismo. O abrazamos la libertad económica ahora con valentía, o seremos esclavos perpetuos de un sistema fallido que solo produce miseria. Pero cuidado, mantente muy atento, porque una bestia herida es mucho más peligrosa justo antes de morir. ¿Sabes qué órdenes recibieron los agentes iraníes que todavía quedan en suelo centroamericano hoy mismo tras confirmarse la muerte de su líder? Sí, órdenes de asalto y retirada estratégica. Eso es lo que han recibido los paramilitares y los agentes de inteligencia. Saben que el grifo de los petrodólares iraníes se cerró para siempre hoy. Han recibido la instrucción de resguardar activos críticos, que en el lenguaje de la guerra no es más que el código para esconder armas y borrar rastros de sus crímenes. Escúchame bien, esos hombres no responden a nuestra constitución ni a nuestra bandera, responden exclusivamente a la billetera de Teherán, pero Trump ya previó este caso. Tiene los drones de vigilancia sobre cada movimiento sospechoso. Estamos a un paso de una limpieza regional total. 1 de marzo 2026. Intercepción de comunicaciones en banda ciudadana y frecuencias militares en el Triángulo Minero. Movimiento anómalo de fondos desde cuentas offshore en Panamá hacia billeteras de criptomonedas vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní. Estado de alerta máxima en el ejército de Nicaragua por maniobras no programadas en la costa Caribe. Rusia ya no es el hermano mayor que prometieron en los discursos de plaza pública. Putin está demasiado ocupado intentando salvar su propio pellejo. Los analistas de izquierda dicen que Rusia protegerá a sus aliados estratégicos a toda costa, argumentando que Moscú no puede permitirse perder su pie en el continente americano. Pero despierta. Rusia no tiene barcos con combustible suficiente para cruzar el Atlántico, mientras Ucrania sigue siendo un pantano que consume todos sus recursos. Han dejado a Ortega colgado de la brocha, y Trump lo sabe perfectamente bien. China, por su parte, no tiene amigos, solo tiene intereses, y ya está esperando para comprar los restos del naufragio a precios de remate. Flota rusa del Mar Negro. Capacidad logística reducida al 40% por el conflicto continuado. El proyecto del canal interoceánico en Nicaragua. Cancelado definitivamente por el consorcio chino HKN tras retirada de garantías estatales. China ha firmado nuevos acuerdos de suministro energético a largo plazo con Estados Unidos para el periodo 2026 a 2030. Ahí lo tienes. China prefiere venderle a Trump y asegurar su economía que hundirse con un dictador del pueblo que ya no tiene nada que ofrecer. El plan maestro es la reconstrucción de la esfera de influencia, basada en la libertad y el comercio real. El Salvador ya entendió el juego: seguridad interna, inversión extranjera y respeto absoluto a la propiedad privada.
Mientras tanto, nuestros vecinos Honduras y Guatemala están en la cuerda floja mirando de reojo lo que pasa en Irán, sabiendo que el viento cambió de dirección. Centroamérica tiene que purgar la influencia de la Agenda 2030 y el socialismo del siglo XXI de una vez por todas. Es ahora o nunca. O somos el patio de recreo de terroristas internacionales o nos convertimos en el motor económico de América. Índice de Libertad Económica 2026. El Salvador sube 12 puestos. Nicaragua cae al último lugar del hemisferio. El Departamento de Estado anuncia una nueva ronda de sanciones bajo la Ley Magnitsky para toda la cúpula militar y judicial nicaragüense. La Reserva Federal evalúa restricciones totales al uso del dólar para cualquier transacción que involucre entidades estatales de Nicaragua. Si les quitan el acceso al dólar, se acaba el juego en menos de 24 horas. Esa es la verdadera bomba atómica económica que Trump tiene lista en el escritorio del despacho Oval. Mientras el mundo mira el humo y las llamas en Teherán, la verdadera acción, la que afecta tu bolsillo y tu seguridad, está pasando aquí mismo, en nuestras fronteras. La muerte del líder iraní es la primera pieza del dominio que tumba a todos los que se creían dioses en la tierra. Pero no te confíes, porque el contraataque de los globalistas será a través de la narrativa. Van a decir que esta hambre es provocada, que es culpa del imperialismo y no de su propia corrupción sistemática. ¿Estás preparado para ver por fin la caída de la dictadura más antigua de la región? Esto es el final del camino para los que vendieron su alma al postor más oscuro. Venezuela cayó bajo el peso de su propia miseria y ahora Irán se desvanece en el caos sucesorio. Sin esos dos pilares, la dictadura en Nicaragua es apenas un castillo de naipes frente a un huracán categoría 5. Escúchame bien, la libertad no se negocia con tiranos en mesas de diálogos infinitas. La libertad se arrebata con la verdad y con la fuerza de los hechos. La Iglesia, a través de la sabiduría, nos exige proteger la dignidad humana y la propiedad. Lo que teníamos era un estado depredador alimentado por el odio extranjero. Eso se terminó el día de hoy. 1 de marzo 2026. Reporte de deserción masiva en mandos medios y operativos de la Policía Nacional de Nicaragua. Valor de activos iraníes congelados en el hemisferio occidental asciende a $12.000 millones. El nuevo acuerdo comercial Estados Unidos. Centroamérica, CAFTA Plus, excluye formalmente a Nicaragua por considerarla una amenaza a la seguridad regional. Se acabó el tiempo de los lobos disfrazados de ovejas progresistas. La muerte del líder iraní es el aviso divino para nuestra querida Centroamérica. Seremos el faro de la libertad si nos mantenemos firmes en nuestra fe y nuestros valores tradicionales. Defiende tu vida, defiende tu familia y defiende lo que te has ganado con el sudor de tu frente. No dejes que el miedo globalista te vuelva a encadenar a una ideología de muerte y control. Trump solo abrió la puerta. Ahora nos toca a nosotros tener la valentía de cruzarla y limpiar nuestra propia casa. Es el momento de la reconstrucción moral sobre la roca firme de la verdad. Proyecto de Ley de Reconstrucción Democrática para Latinoamérica presentado en el Congreso de Estados Unidos. Índice de confianza del consumidor en El Salvador alcanza máximos históricos tras el cambio en el eje geopolítico. Fuerzas Armadas de la región inician protocolo de expulsión de asesores militares extranjeros no autorizados bajo nuevos tratados de seguridad. El aire por fin huele a libertad, y eso es lo que más les duele a los colectivistas. La Biblia nos enseña en Proverbios que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando el impío domina, el pueblo gime bajo el peso de la injusticia. Hoy ese gemido de nuestras naciones está llegando a su fin, porque la luz de la verdad ha llegado para exponer a los traidores. Mantente alerta y mantente firme, y nunca dejes de cuestionar lo que te dicen los medios comprados. El plan maestro sigue su marcha y nosotros, tú y yo, somos los protagonistas de esta nueva historia que se escribe con libertad. El poder sin principios es tiranía, pero el poder bajo la ley de Dios es justicia. La caída de los gigantes externos es solo el preludio de la liberación de nuestros propios pueblos. La soberanía no reside en acuerdos oscuros con dictaduras lejanas, sino en la propiedad, la seguridad y la paz de cada familia centroamericana. ¿Y tú?
que has llegado hasta el final de este análisis. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que la caída de Irán es el inicio del fin definitivo para Ortega y sus aliados? ¿O piensas que China aún tiene una carta guardada bajo la manga que no hemos visto sobre la mesa? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.